Pues a ver, por lo pronto el año pasado hubo mucha gana de esquiar y se notó muchísimo. La gente estaba muy cansada de todo el tiempo de encierro, de todas las penalidades pasadas, de todo el sufrimiento, de todo el dolor. Bueno, las estaciones de esquí, que son entornos seguros, en las que no hemos tenido ni un solo problema durante todo el tiempo de la pandemia, en la que se ha funcionado con la normalidad, con las restricciones y las medidas que las autoridades sanitarias iban dictando a nivel nacional o a nivel autonómico, y la verdad es que ha sido el año pasado, ha sido pues el mejor año de de nuestra historia. Pues la restauración, por ejemplo, es una actividad muy importante en la cual hay margen de mejora. La ampliación de los dominios esquiables también es fundamental. La ampliación de la capacidad de transporte de los remontes con la renovación de los mismos. Y luego se hacen muchas actividades dentro de las estaciones que también facilitan muchísimo el obtener ingresos. Es decir, que si hacemos observación de estrellas, hacemos excursiones, hacemos bajadas con bicicletas, bueno, pues somos dentro del sector del turismo, las estaciones de esquí somos de lo más completito que hay. Tenemos restaurantes, tenemos hoteles, tenemos parking, tenemos tiendas, tenemos zonas bueno, de divertimento como parque de atracciones, tenemos agencias de viajes y encima se esquía. No, no. El esquí es una actividad muy importante y genera muchísimos ingresos, pero que es algo que hay que cuidar el tardeo, hay que cuidar el descanso en pistas, hay que cuidar las cenas, hay que cuidar que la gente, pues es una experiencia. Tú vienes a una estación de esquí que es un entorno natural bonito, en un ámbito rural, en el que hay que hacer unos cuantos kilómetros de carretera, a veces pues difíciles, y vienes a pasártelo bien, vienes a disfrutar y por tanto, pues todas las actividades de après-ski, todo lo que vamos a hacer, ya sea entretenimiento, eventos, actividades y luego buena restauración bueno, y estar de una forma cómoda, pues gusta. Hay que tener en cuenta que la gente en nuestras estaciones de esquí españolas valora muchísimo, por ejemplo, el sol, que es algo que cuando vas a esquiar por ahí fuera raramente ves. Aquí tenemos un porcentaje de días de sol pues tremendo y la gente lo que quiere es pues tener su buena terraza, estar comiendo al aire libre y estar disfrutando de esa restauración o de ese tardeo. Pues evidentemente nuestro clima no es el que tiene Suiza, no es el que tiene Francia, ni el que tiene Austria, Alemania o Italia. Aquí tenemos muy buen clima y eso nos diferencia de los demás. Luego hay muy buena restauración. Los precios, bueno, comparado con Suiza, son infinitamente menores, pero que también comparados con otros ámbitos, las estaciones de esquí españolas en todo lo que rodea al sector es importante. Es el precio de los hoteles en estaciones suizas o estaciones austriacas a veces es casi prohibitivo, ¿no? Los mismos Dolomitas son precios elevadísimos. Yo creo que ofrecemos en España bueno, estaciones repartidas por gran parte del territorio, en bastantes comunidades autónomas, ofrecemos una gama muy amplia de servicios, unas estaciones muy diferentes entre sí, pero todas muy buenas y así se ve. Estamos a punto de llegar a los 6 millones de jornadas de esquí, ¿no? De esquí visitantes. Bueno, a ver, este modelo viene de crisis anteriores, es decir, la mayoría de las estaciones no eran públicas, eran privadas, pero crisis turísticos, crisis de entidades financieras que eran propietarias o de cajas de ahorro, sobre todo, que eran propietarias de estaciones de esquí, ha dado lugar a la presencia pública en las mismas. Pero hay una importante colaboración público-privada. Tengamos en cuenta que una estación de esquí genera a su alrededor bastantes euros por cada euro que factura la propia estación, lo que es la empresa que gestiona la estación. Y eso hace que se mueva un montón de capital privado a nuestro alrededor. Es decir, nosotros no somos los principales beneficiarios como estaciones de esquí de nuestras inversiones. Por cada euro que se invierte en una estación de esquí, más de 6 euros se gastan en otras actividades. De forma que es una colaboración público-privada porque es un negocio en un 70% de las estaciones de esquí españolas público, aunque hay algunas, como el Grupo Aramón, que es solo 50% público y eso le permite o facilita que actúe en régimen privado, pero no está mal, es que tampoco ni hay que denostar lo público ni hay que denostar lo privado. Colaboración y convivencia y además es una simbiosis perfecta.
Es que es un dinamizador económico, absolutamente, y esa es la razón de la presencia pública. Es decir, una estación de esquí como Sierra Nevada, por ejemplo, que tiene 700 trabajadores, a su alrededor se mueven más de 3.000. Son 3.000 familias que viven de una forma directa o indirecta del esquí. Si hablamos de la facturación de una estación de esquí, Sierra Nevada, 45.600.000 euros este año pasado, pero es que a su alrededor se mueven 600 millones de euros. Por tanto, es claramente un dinamizador. Nosotros somos las estaciones de esquí en un ámbito, en un entorno, como he dicho antes, rural, un entorno de España no vaciada, muy, muy importante. Eso es algo que ha calado muy bien en otros países que han sabido hacer crecer sus estaciones de esquí, apuestan por el esquí, y aquí, sinceramente, creo que con el tema de la sostenibilidad, solo desde el punto de vista medioambiental, le ponemos enormes trabas que no ponen en ningún otro país y no ponen sobre todo nuestro principal competidor, que es Andorra. En Andorra las estaciones de esquí no paran de crecer, no paran de hacer nuevas infraestructuras, sus dominios se interconectan y no tienen la dificultad, y lo único que hay que hacer, que es algo que medioambientalmente pues, está ya establecido, es que si genero algún tipo de daño porque hago un telecabina o un telesilla, corrijámoslo en otro sitio, plantemos los árboles, recuperemos las plantas, pero de algo tiene que vivir el hombre, y las estaciones de esquí le han de comer a unas zonas que sin ellas no existirían. Recordemos que muchos de los sitios donde hay estación de esquí eran los sitios más pobres del territorio cuando la nieve no se explotaba, y hoy día son sin duda el sitio más rico del territorio. Es que yo creo que el esquí es un negocio atractivo y hay grupos de inversores interesados en las mismas, y hay inversores americanos llegando a Europa a invertir en las estaciones de esquí europeas. El esquí es rentable. Ahí tenemos un claro ejemplo, Vaqueira, con un rendimiento magnífico todos los años que le permite hacer grandes inversiones. Nosotros en Sierra Nevada hemos ganado dinero de una forma importante este año pasado y esperamos que a futuro también vaya así, pero que en general las estaciones de esquí, cuando además su tamaño es medianamente grande, son rentables. Sí, bueno, nosotros tenemos esa relación, esa buena relación con la Federación Española de Deportes de Invierno, con las federaciones autonómicas también, y con la FIS, con la Federación Internacional de Esquí. Y el hecho de que vengan esquiadores de fuera, que haya grandes eventos, Copas del Mundo, Campeonatos del Mundo, o incluso el intento que ha habido de una Olimpiada de la nieve, por supuesto que favorece el conocimiento y la difusión exterior de nuestro esquí. Tenemos capacidad de crecimiento. España está en eso, 5 millones y pico de esquiadores, más los no esquiadores, pero que países con muchas menos estaciones de esquí, con condiciones mucho más difíciles que la nuestra, como puede ser pues Noruega o puede ser Suecia, tienen muchos más esquiadores que nosotros. Así que hay capacidad de crecimiento, hay capacidad de ofrecer un buen producto. Ahora, se tiene que querer, se tiene que apoyar. Si todo lo que le ponemos a las estaciones de esquí son pegas, si lo que no queremos es generar riqueza, si preferimos ser pobres a ser ricos, si preferimos ser pequeños a ser grandes, pues ponemos muy difícil también el que esto sea un dinamismo. Es decir, valle vacío es valle muerto. ¿Es así de claro? Ahora, si se prefieren los valles muertos y hay quien los prefiere, pues lo siento, pero yo me decanto por los humanos, me gustan más los humanos que los cementerios. Bueno, España es un país de sol, es un país de cultura, es un país de gastronomía y es un país de nieve. O sea, la nieve está ahí, está en el Pirineo, está en el Macizo Central, está en el Penibético, está en la Sierra de Béjar, está en el Cantábrico, en los picos de Europa. Es decir, que cubrimos una amplia espectro, y además este es un turismo, una actividad completamente complementaria del verano, del turismo de ciudad. De hecho, hay muchos grupos, numerosos grupos hoteleros que lo que hacen es bueno, trasladar su actividad a la playa o a la montaña, dependiendo de qué momento del año estemos. Y unos Juegos Olímpicos, siempre y cuando pues sean rentables, y no solo desde el punto de vista económico, que hay que entender que hay inversiones en las cuales se crean infraestructuras, se potencia la actividad, se produce un efecto benéfico a largo plazo, pues mientras que sea así y haya una situación favorable, unos Juegos Olímpicos pueden ser muy interesantes. Pues el sector no ha estado nada confrontado al respecto. Es decir, que tanto de la Asociación Española de Estaciones de Esquí, ATUDEN, como de las estaciones del Pirineo, ya sea catalán o ya sea aragonés, por nuestra parte, problemas ninguno, y todo colaboración y deseos de sacar adelante proyectos. Tenemos una excelente relación entre las distintas estaciones de esquí españolas. Nos apoyamos, trabajamos juntos, difundimos conocimiento, nos prestamos cosas cuando hace falta, nos visitamos unos a otros.
decir, bueno, si hay dificultades políticas, exceden de nuestro ámbito. Nosotros somos gestores de estaciones de esquí, públicos o privados, pero gestores, y lo que queremos es que haya todo lo posible para el desarrollo de nuestras actividades. Cuando la administración quiere, se puede. En el caso de, por ejemplo, este año, pues hay una Copa del Mundo de kilómetro lanzado en Aragón, y es porque también la comunidad autónoma lo apoya junto con la Referi. Aquí en Andalucía, en Sierra Nevada, tenemos en marzo dos pruebas, no una, dos pruebas de la Copa del Mundo del snowboard cross, y lo hacemos con el apoyo de la Junta de Andalucía, que da un importante soporte a esa actividad como turismo de Andalucía. Creemos que, bueno, que se puede llegar fácilmente a entendimiento y acuerdos y colaboración. No ha sido esta vez. Bueno, ya lo intentaremos otra. Pues con dinero y con promoción, facilitando el acceso, mejorando las carreteras que llegan a nuestras estaciones de esquí, mejorando los aeropuertos, mejorando los vuelos, mejorando la publicidad. Y en eso Turismo de España, el Estado español, las comunidades autónomas tienen mucho que hacer y mucho que decir. Andorra ha convertido la nieve en un asunto país. Ahora mismo la principal fuente de ingresos de Andorra ya no es el comercio, ya no es la banca, son sus estaciones de esquí. Y han apostado enormemente por ello, haciendo grandes complejos, haciendo de Gran Valira una gran estación. Y bueno, lo que hay que hacer es apoyar al turismo o a la actividad deportiva en nuestras estaciones de esquí. No tiene ningún sentido, y aquí va una crítica muy seria, el que muchas de nuestros ayuntamientos, diputaciones o autonomías estén promocionando el esquí en Andorra entre los escolares, por ejemplo, o en programas para adultos. Estamos subvencionando con presupuestos españoles el esquí en un país distinto. A mí me parece que eso carece absolutamente de sentido, y hay comunidades donde ese apoyo es muy, muy importante. Creo que nuestras estaciones de esquí son magníficas, son competitivas, pueden ofrecer excelentes precios. Hay otros que pueden ir a la baja, sí, pero hombre, con dinero de nuestros impuestos me parece que adecuado no es. Está claro que en el momento en que salen grandes corredores como la familia Ochoa o como María José Rienda, o ahora que tenemos también alguna oportunidad, por supuesto, en el snowboard cross, pues hemos tenido o tenemos grandes competidores, y ya sea Regino aquí de la parte de Granada o de Andalucía, como Luca Eguíbar, que también es un gran competidor, pues se nota, evidentemente, nosotros lo tenemos en cuenta. Es decir, ¿por qué organiza Granada pruebas de snowboard cross y no pruebas de esquí alpino? Pues porque ahora mismo, en estos momentos, lo que más tirón tiene es el snowboard cross en cuanto a los héroes que tenemos dentro de esa categoría, y sobre todo la cantera que tenemos en esta estación. Ojalá se consoliden y van por muy buen camino, pues los competidores que tenemos en otras pruebas. Eso atrae mucho a la gente, eso llama la atención. Ahora, también ahí necesitamos el apoyo de los medios, es decir, que Regino o Lucas hacen una carrera aquí en Sierra Nevada en la Copa del Mundo del 2020, y tenga una victoria en Copa del Mundo, que además a la postre dio lugar a ganar, o sea, no tenga impacto o tenga un impacto limitado en los medios, pues la verdad es que es un poquito duro también. Pues venimos preparándonos desde hace bastante tiempo en este tema. Es decir, las estaciones son esencialmente eléctricas, es decir, todos nuestros remontes funcionan con electricidad, y lo único que funciona con gasoil son las máquinas pisapistas, pero el consumo y luego los cañones, que son también eléctricos, que es el mayor consumo. Lo que más se consume es en producción de nieve que se realiza en todo el mundo. Es decir, no hay estaciones ahora mismo que funcionen sin tener cañones en ningún país. Es decir, Austria en su día decía que ellos no veían la necesidad de los cañones. Hoy día hay muchas estaciones austriacas que tienen el 100% de sus pistas absolutamente inhibidas, porque es un apoyo perfecto a la nieve natural que nos cae. Entonces, si ese era nuestro principal consumo, lo importante es ahorrar tanto en la producción o en el consumo de energía como en el consumo de agua. Y los cañones han ido evolucionando. Un cañón de hoy no tiene nada que ver con un cañón de hace 10, 15, 20 o más años para atrás. Entonces, nosotros, por ejemplo, que hemos invertido en renovar el 90% de los cañones en Sierra Nevada, el ahorro energético que obtenemos ahora mismo es bastante importante. Bueno, también negociamos tarifas a largo plazo.
buscando pues, que esto, que es un momento puntual en el cual hay una crisis energética en gran parte provocada intencionadamente con una guerra y con un sistema de cálculo de precios que yo, bueno, pues me dedico a los números, es absolutamente incomprensible para alguien con dos dedos de frente, es decir, pensar que el marginal sea lo que tenga que determinar el precio de la energía media es, perdónenme, o sea, está fuera de cualquier tipo de lógica, por más que los alemanes estuvieran interesados o consideraran que eso era un incentivo para producir más energías verdes. No, es un incentivo para tener siempre el marginal y cobrar mucho más de lo que cuesta realmente, ¿no? Bueno, ahorramos energía, nuestro consumo no importe, porque el importe va variando, pero 100 kilovatios se ha optimizado de forma muy importante con respecto al histórico de nuestros consumos de energía. Bueno, ¿qué nos sube el precio? Es obligatorio adaptarse a las necesidades. Las estaciones de esquí tienen que ser sostenibles y ser sostenibles medioambiental, económica y socialmente. Para ser esas tres patas no se pueden olvidar y la económica es importante, por tanto hay que adaptarse a lo que hay. La restauración ha subido, la materia prima ha subido, los recursos humanos, el coste del recurso laboral ha subido también con las actualizaciones que hay, incluso con carácter retroactivo que no estaba en el presupuesto de ninguna de nuestras empresas, obviamente. Y la electricidad también sube, por tanto, pues hay que repercutirlo en el consumidor. Nosotros no podemos ir a pérdidas. Es más, las inversiones que realizan las estaciones de esquí son enormes, es decir, pocas infraestructuras deportivas tienen el nivel de inversión que tiene una estación de esquí. Es que hacer un remonte cuesta hoy día más de 10 millones de euros. No es cualquier cosa. Ese nivel de inversión pues requiere obviamente tener un equilibrio, tener un punto de equilibrio. Todos queremos que nuestras estaciones de esquí sean sostenibles, porque si perdemos dinero, cerramos. Pues ofrecer actividades, ofrecer excursiones, bicicletas, paseos por la montaña, restauración, excursiones nocturnas para ver las estrellas, para ver la puesta de sol, para ver amanecer. Hay un montón, un abanico muy importante. Hacer eventos, organizar carreras, ya sea de bicicleta, ya sea running. Hay muchas cosas que se pueden hacer en las estaciones de esquí. Por supuesto, también parque de atracciones, o sea, actividades. En eso de nuevo estamos en una situación en la cual en Austria, por ejemplo, con unas estaciones, con unos paisajes y unos parajes absolutamente impresionantes, pues han entendido muy bien que sus estaciones en verano son un foco de atención turística que traen gente de todo el mundo. Y hoy día estaciones de esquí en Austria que facturan más en verano que en invierno. Aquí de nuevo las restricciones son tan altas medioambientalmente que es muy difícil hacer según qué tipo de cosas, ¿no? Y luego, de nuevo, todo esto hay que plantearse un equilibrio siempre. Es decir, nosotros somos los primeros interesados en cuidar la montaña, en regenerar lo que hay, en que nuestras pistas de esquí estén lo más verdes posibles, porque eso es muy bueno para luego para las nevadas posteriores. Ahora, si nos negamos a todo, si todo es no, si lo que queremos es que, que el monte sea virgen absolutamente, bueno, es que hay mucho monte para ser virgen. Es que las estaciones de esquí ocupan una parte ínfima de nuestros espacios naturales, de nuestra montaña. Eso sí, generan riqueza. Bueno, de nuevo le digo lo mismo, ¿qué es mejor, el cementerio lleno o la actividad? Pues no lo sé, en esto la verdad es que si miramos 50 años para atrás, como eran las estaciones de esquí cuando yo, por ejemplo, aprendí a esquiar, pues hombre, los remontes no ha cambiado mucho, los remontes son mucho más modernos, ya hay menos platos que uno tenía que utilizar para esquiar, las pistas están mejor pisadas de una forma mucho más homogénea y mucho más cuidada, hay muchos más cañones de esquí, pero tienen que seguir siendo un centro de atención al cliente y de recepción. Evidentemente, tenemos que preocuparnos de este cambio de temperaturas que se nota más en verano que en invierno, pero que de luego también afecta a nuestra actividad y en algún momento alguien tendrá que tomar la decisión de que si el hombre realmente o es el que produce el CO2, pues habrá que cambiar a la descarbonización absoluta y habrá que dar un golpe en la mesa y decir, señores, o vamos por aquí o vamos por allá, pero que no podemos autoinfligirnos un castigo como con la subida de temperatura si somos los causantes de la subida de temperatura, ¿no? Y evidentemente el cambio climático está ahí y eso se aprecia. Pues nosotros, por ejemplo, en Sierra Nevada hemos medido la huella de carbono de esta estación. Hemos sido los primeros de España en medir nuestra huella de carbono y, por tanto, realizar actuaciones para promover. Es decir,
Por ejemplo, pues si a una estación de Dolomitas se puede llegar en tren y después desde el mismo tren subir en un telecabina a la estación, pues eso aquí pasa, me parece que pocas veces, ¿no? Ferrocarriles permite eso, pero lo que hay que favorecer es que el uso del coche, o sea, vehículo eléctrico, pues ayudemos a la electrificación de las estaciones de esquí. Somos eléctricos, o sea, realmente, por ejemplo, en el caso de Sierra Nevada, el 100% de la energía que consumimos procede de fuentes renovables. Muchas estaciones de esquí están en esa situación y además apostando por la instalación de placas solares, es decir, intentamos ser verdes. Hacemos un importante esfuerzo económico para la sostenibilidad en ese aspecto de nuestras estaciones. Pues es una desgracia, es algo incomprensible. Es decir, de nuevo, ¿cuánto supone Navacerrada dentro del Parque Nacional? ¿Qué porcentaje de territorio ocupa? ¿A cuánta gente le da de comer? ¿Qué movilidad hay en ese sentido? ¿Que se colasa algunos fines de semana y demás? Pues igual se colasa por los esquiadores o por los no esquiadores. Y ahora cuando desaparezcan los esquiadores, aquello se convierte... O sea, las estaciones de esquí cuidan, limpian, ponen aseos, ponen servicios, dan de comer a los pueblos. Estamos en lo mismo. ¿Cerramos todo? Cerremos. O sea, ya está. O sea, tiremos la toalla y se acabó. Yo lo veo un absoluto disparate, impropio del siglo XXI, impropio de una sociedad moderna que lo que busca es desarrollarse y eso es una generación de riqueza. Y de nuevo lo mismo. Hemos puesto las tres cuestiones, incluso la territorial, la cuarta, ¿no? El territorio, en el platillo y cuál ha pesado más. Que me está usted diciendo que unos remontes que se hacen que se hicieron hace 25 o 30 años ahora no se pueden renovar y que hay que cerrarlo y quitarlo. Perdone, ¿por qué? O sea, ¿por qué? ¿Para fastidiar? ¿Qué queremos? ¿Qué buscamos? Y usted, y no sé, y si hay que proteger algo, también vayamos a la protección, es decir, evitemos el acceso, ¿no? Prohibamos a todo el mundo la entrada. Es decir, que si hay una zona que es especialmente sensible, ahí no entra nadie. No, entro yo, o entran mis amigos, o entra... No, no, perdone, vamos a ver, vivamos de esto. O sea, es que el hombre tiene que vivir, que a la cueva no podemos volver, no debemos volver.